Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar hoy con ustedes porque vamos a desentrañar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, y que, créanme, tiene todos los ingredientes para atraparlos desde el primer segundo. Hoy vamos a hablar del sacrificio total de Demet Özdemir por Can. Sí, han escuchado bien. Una confesión que nos ha dejado a todos con la boca abierta y con muchísimas preguntas en la cabeza. ¿Qué ha sacrificado la talentosa Demet por el hombre que parece conquistar su corazón? ¿De qué tipo de sacrificios estamos hablando? ¿Son profesionales, personales, o quizás un poco de ambos? Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles más jugosos y, quién sabe, quizás hasta descubramos algunas verdades que nos hagan ver a estas estrellas de una manera completamente nueva. Y antes de que nos adentremos en todo este fascinante mundo, les recuerdo, como siempre, que si aún no son parte de nuestra comunidad, hagan clic en ese botón rojo de suscribirse ahora mismo. Así no se perderán ni un solo vídeo lleno de chismes, análisis y todo lo que aman del entretenimiento. La noticia saltó como una chispa y rápidamente se incendió en las redes sociales. Demet Özdemir, esa actriz que ha conquistado a millones con su carisma y su talento en producciones que han marcado pauta, parece haber hecho una declaración bastante contundente sobre su relación con Can Yaman. Y no estamos hablando de un simple "lo quiero mucho" o "es una persona especial". Estamos hablando de un sacrificio total. La frase en sí misma es potente, ¿verdad? Evoca imágenes de renuncias, de poner a otra persona por encima de las propias necesidades o deseos. Pero ¿qué significa esto en el contexto de dos figuras públicas, dos superestrellas que viven bajo el escrutinio constante de los medios y del público? Los detalles de la confesión, como suele ocurrir en estos casos, llegaron a través de diversas entrevistas y filtraciones, pero el mensaje central es claro: Demet ha puesto en juego aspectos importantes de su vida por esta relación. Y aquí es donde la intriga se vuelve casi insoportable. Porque cuando hablamos de celebridades, el sacrificio puede tener muchas caras. Podría tratarse de oportunidades profesionales que tuvo que dejar pasar. Imaginemos la cantidad de proyectos ambiciosos que seguramente le llegan a Demet Özdemir constantemente. Tal vez tuvo que rechazar un papel protagónico en una producción internacional, o una colaboración que podría haber catapultado su carrera a otro nivel, todo para poder estar más cerca de Can, o para no interferir con sus compromisos, o simplemente porque la dinámica de la relación así lo requería. Piensen en la complejidad de las agendas de dos actores famosos. Los rodajes pueden llevarlos a diferentes países durante meses. Si uno está comprometido en un proyecto en Turquía y el otro en Italia, por ejemplo, mantener una relación estable y funcional requiere, sin duda, un esfuerzo titánico y sí, probablemente sacrificios. Quizás Demet tuvo que priorizar el tiempo juntos por encima de una oportunidad de crecimiento profesional en un momento dado. Y eso, para una actriz en la cima de su carrera, no es una decisión trivial. Es una apuesta, una inversión en algo que considera más valioso en ese momento. Pero el sacrificio no siempre es profesional. También puede ser personal. Quizás ha tenido que ceder en sus propios planes de vida, en sus momentos de soledad, en su independencia. Las relaciones, especialmente las mediáticas, pueden ser vampiros de energía. Demandar una atención constante, una presencia que a veces puede ser agotadora. Y si a eso le sumamos la presión de ser constantemente fotografiados, analizados y comentados, el sacrificio total podría referirse a esa renuncia a una vida más privada, a la tranquilidad de poder ser simplemente Demet, y no Demet Özdemir, la estrella. Además, hay que considerar la dinámica de la pareja. Las relaciones exitosas, especialmente entre personas con carreras tan exigentes, a menudo implican un equilibrio delicado. Uno de los dos podría haber tenido que adaptarse más que el otro. Si Can Yaman, por ejemplo, ha estado enfocado en proyectos internacionales que le exigen una mayor movilidad, quizás Demet ha sido la que ha tenido que ajustarse a sus tiempos, a sus lugares de residencia temporal. Y si esto se ha repetido una y otra vez, el sacrificio total podría ser una forma de expresar esa constante adaptación y entrega. La frase sacrificio total también puede tener una connotación de entrega emocional. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones son a menudo frágiles y expuestas, mantener una conexión genuina requiere un nivel de vulnerabilidad y compromiso que va más allá de lo convencional. Quizás Demet ha tenido que ser la roca, la que ha sostenido la relación en momentos difíciles, la que ha puesto de su parte para superar obstáculos.
cualquier otra pareja no enfrentaría. Y ese tipo de entrega emocional, esa disposición a darlo todo por la otra persona, es un sacrificio que no se ve a simple vista, pero que es tremendamente poderoso. ¿Y por qué ahora esta confesión? Es interesante pensar en el momento en que Demet ha decidido compartir esto. Quizás se trata de un punto de madurez en su relación, donde se siente segura para hablar abiertamente de los desafíos que han superado juntos. O tal vez es una forma de responder a los rumores y especulaciones que siempre rodean a su relación. Al poner sus cartas sobre la mesa, podría estar buscando controlar la narrativa, dejar claro su compromiso y explicar las decisiones que ha tomado. Pensemos en las implicaciones para sus seguidores. Para muchos, Demet Özdemir es un modelo a seguir, una mujer fuerte e independiente. Escuchar que ha hecho sacrificios importantes por amor puede ser tanto inspirador como desconcertante. Por un lado, demuestra la profundidad de sus sentimientos y la importancia que le da a la relación. Por otro, para algunas mujeres, la idea de sacrificio total puede evocar antiguas narrativas de abnegación femenina que en el mundo actual son temas de debate. Sin embargo, la clave aquí es la palabra total. ¿Qué tan total es este sacrificio? ¿Ha implicado renunciar a su identidad, a sus sueños, a su propia felicidad? ¿O por el contrario, es un sacrificio consciente, una elección que hace porque en ese balance, la relación con Can le aporta algo que considera aún más valioso? Es crucial recordar que la información que nos llega del mundo del espectáculo a menudo está filtrada, editada y presentada de una manera particular. Las palabras de Demet pueden haber sido dichas en un contexto específico, o interpretadas por los medios de una manera que busca maximizar el impacto. Sin embargo, la resonancia de esa frase, sacrificio total, sugiere algo profundo, algo que va más allá de lo superficial. Podríamos especular sobre escenarios concretos. Ha habido momentos en los que Can ha necesitado apoyo y ella ha estado ahí incondicionalmente, incluso si eso significaba poner su propia vida en pausa. Ha tenido que lidiar con la distancia, con la falta de tiempo compartido, con la presión de ser la pareja de una figura tan prominente como Can Yaman, que tiene un fandom muy apasionado y a veces posesivo. Es probable que la confesión de Demet Özdemir sobre el sacrificio total por Can no sea una sola declaración aislada, sino el resultado de una serie de reflexiones y experiencias que ha compartido a lo largo del tiempo. Los medios de comunicación a menudo recopilan fragmentos de entrevistas y los presentan como una gran revelación. Lo importante es la constancia del mensaje, la forma en que Demet ha transmitido la idea de que su relación con Can ha requerido de ella una entrega significativa. Y aquí entra la parte fascinante de la psicología de las relaciones y de la vida de las celebridades. Cuando una persona pública hace una declaración así, inevitablemente genera preguntas. ¿Es un indicativo de una relación sana y equilibrada, donde ambos se entregan por igual? ¿O podría ser una señal de desequilibrio, donde uno está dando más de lo que recibe? La interpretación dependerá en gran medida de la perspectiva del observador. Personalmente me inclino a pensar que en toda relación profunda, especialmente en el mundo del espectáculo, hay momentos de sacrificio. La cuestión es el grado y la reciprocidad. Si Demet se siente realizada y feliz con las decisiones que ha tomado, entonces su sacrificio total es simplemente una expresión de su amor y compromiso. Si por el contrario la ha llevado a un punto de agotamiento o insatisfacción, entonces la conversación sería diferente. Pero volvamos a la intriga. ¿Qué más podríamos estar perdiéndonos? Quizás el sacrificio total también implica una renuncia a ciertos aspectos de su vida social, a tiempo con amigos y familiares por dedicarlo a la relación. O quizás en un nivel más profundo ha tenido que sacrificar ciertas ambiciones personales que chocaban con los planes de futuro de la pareja. Lo que sí queda claro es que esta confesión nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor, del compromiso y de los desafíos que enfrentan las relaciones en el ojo público. Demet Özdemir, una mujer que admiramos por su talento y su fuerza, nos revela una faceta más vulnerable, más humana, y eso, créanme, la hace aún más interesante. En resumen, la confesión de Demet Özdemir sobre su sacrificio total por Can Yaman nos abre una ventana a la complejidad de su relación. Sugiere una entrega profunda, que podría manifestarse en renuncias profesionales, personales y emocionales. Si bien los detalles exactos son elucubraciones basadas en la interpretación de sus palabras, el mensaje es innegablemente poderoso y nos invita a considerar las dimensiones del amor y el compromiso en el exigente mundo del espectáculo. Y hasta aquí nuestro recorrido por E!
Esta intrigante confesión. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué significa para ustedes el sacrificio total en una relación? ¿Creen que Demet y Can están en un buen camino? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la caja de comentarios aquí abajo. Su perspectiva siempre enriquece nuestras conversaciones. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante y les ha mantenido al borde del asiento, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fanáticos de Demet Özdemir y de Can Yaman. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarme en este fascinante viaje. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.